¿Cómo están? Es un gusto para nosotros poderlos darles la bienvenida en este evento. Estamos muy emocionados por poder tener este grandioso webinar sobre el futuro del bienestar laboral y darles las claves para liderar con un propósito en 2026. Perfecto. Bueno, pues empezamos con nuestro evento. Pues antes que nada, como ya les había dicho, muchas gracias por conectarse. Estamos muy orgullosas por tenerlos aquí. Y bueno, pues además de agradecerles, pues quiero contarles que WellHub es una plataforma de bienestar corporativo que conecta a los colaboradores con los mejores socios fitness, meditación, terapia, nutrición y sueño, todo en una sola suscripción diseñada para tener el costo menor. Y a la vez, pues está Sofía también en este evento, que es un seguro médico completo que combina la atención médica mayor, menor, preventiva en un solo plan, sin deducibles, sin papeleos y sin intermediarios. Y pues gracias a estas dos marcas, WellHub y Sofía, los colaboradores pueden cuidar de su bienestar todos los días. Entonces, demos un fuerte aplauso y una bienvenida para presentar a nuestras grandiosas speakers. Muy bien, pues empezamos con Fernanda Vega. Ella es Head de WellHub México, con más de 13 años de experiencia liderando equipos de ventas y Client Success en compañías internacionales. Es licenciada de negocios internacionales y cuenta con un máster en dirección de empresas por la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Es una apasionada por promover la estrategia de integración y el bienestar en el desarrollo del talento y los resultados del negocio. Démosle una cálida bienvenida y a la par también damos una bienvenida a la doctora Roxana, médica internista y Medical Care Manager en Sofía, donde lidera los programas de bariatría y burnout, encargándose de la coordinación de un equipo médico dedicado a ofrecer atención personalizada y de calidad a los usuarios. Con una carrera dedicada a la medicina interna y una visión integral de la salud, Roxana ha sido clave en la implementación de programas que abordan necesidades complejas y mejoran la experiencia de pacientes dentro del ecosistema de la salud digital. Así que damos un caluroso aplauso y una calurosa bienvenida a ambas. Antes de dar inicio a este excelente conversatorio, quiero decirles que si tienen alguna duda o pregunta, por favor le escriban en la sección de preguntas para que nosotros podamos dar posteriormente aclarar todas las dudas que tienen. Entonces, no quiero quitar más el tiempo de este webinar, así que por favor, demos inicio. Los micrófonos son suyos, chicas. Muchísimas gracias, Ili. Hola, Rox, ¿cómo estás? Hola, Gracias a todos por esos aplausos digitales, ya que no estamos aquí presencialmente, pero un gusto a todos tenerlos por aquí. Muchísimas gracias por conectarse y muchísimas gracias sobre todo por estar preocupados por el bienestar de sus colaboradores y estas tendencias del 2026. Voy a dar una breve introducción para que sepan de qué se va a tratar el webinar, qué pueden esperar y también cómo podemos interactuar en el webinar. Como saben, este webinar es sobre el futuro del bienestar, cuáles son las claves para liderar en este 2026. Y este webinar surge de un reporte que hace todos los años WellHub, que se llama Work-Life Wellness, donde entrevistamos a más de 5,000 colaboradores en 9 países distintos y les preguntamos qué esperan del bienestar, cómo han visto el bienestar durante el 2025 y qué esperan del bienestar durante el 2026. Y los datos con los que vamos a ir platicando la doctora Rox y yo son justamente datos que surgen de este reporte. Entonces vamos a dar esta parte de datos y vamos a platicar un poco de nuestra experiencia y cómo estamos viendo el mercado en ese sentido, sobre todo para que ustedes tengan información que pueda ayudarles a diseñar esa estrategia del 2026. Entonces esa va a ser la dinámica del webinar. Por favor, todas las preguntas pueden ponerlo en el espacio de preguntas. Va a haber un espacio para responder esas preguntas al final del webinar, pero bueno, si vemos que hay alguna que va en acorde con lo que estamos platicando, en ese momento la intentaremos responder y si no, intentaremos responder todas las preguntas al final del webinar, ¿no? Y especie de introducción y un poco el resumen de este reporte, como estaba platicando, que hizo WellHub. Creo que la mayor conclusión es que aquellos tiempos en los que los trabajadores estábamos muy orgullosos y llegábamos a nuestra casa o llegábamos con nuestros amigos y defendíamos que nuestra empresa habíamos estado trabajando 14 horas seguidas, no dormíamos, pero que estábamos ahí en cuerpo y alma, esos tiempos han pasado.
Hoy los colaboradores, independientemente de la generación, están valorando muchísimo el bienestar, ¿no? Y el primer dato es justamente que 88% de los trabajadores considera el bienestar en el trabajo tan importante como el salario. Entonces, veníamos de unas épocas en las que el salario, el crecimiento, el darlo todo por la compañía era nuestra prioridad. Hoy, poco a poco, los trabajadores estamos cambiando a esa parte del bienestar, ¿no? Y parte de esto viene justamente de empezar a introducir en nuestro vocabulario palabras que son importantes, que siempre existieron ahí, pero que ahora ya le ponemos un nombre y un apellido, justamente, por ejemplo, como el burnout. Y creo que ese es el primer dato también con el que queremos empezar, que es muy duro. El reporte comenta que el 90% de los colaboradores experimentó síntomas de burnout en el año pasado, con casi 4 de cada 10 sintiéndolos semanalmente. Estamos hablando de que 40% de nuestros colaboradores sienten burnout de manera semanal. Y ahí va la primera pregunta justamente para la doctora Rox. Creo que de repente hablamos mucho del burnout, pero no sabemos qué es exactamente el burnout, qué síntomas tiene y cómo repercute para la empresa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista médico, Rox, ¿qué es el burnout? Platícanos un poco. Siempre digo que para hablar de burnout tenemos que hablar primero de qué es el estrés, ¿no? Y es que el estrés como tal es una respuesta normal del cuerpo, o sea, nos prepara para un estado de alerta, de mayor concentración, de reacción más rápida, y eso está diseñado para cosas chiquitas, ¿no? O sea, actualmente, por ejemplo, para presentar un examen, una entrevista, pero si continuamente estamos expuestos a esos estímulos donde no nos permite volver a relajarnos, y eso se mantiene durante un tiempo muy largo, pues eso ya es estrés crónico. Y el estrés crónico puede llegar a una fatiga emocional, física, mental, que es el burnout como tal. De hecho, el burnout, su definición o nombre tal cual es agotamiento laboral, ¿no? Y tiene 3 características que son como la definición para poder decir si esta persona tiene burnout. Uno es un agotamiento emocional, o sea, la persona realmente tiene un sentimiento súper intenso de fatiga que no mejora incluso con el descanso. Personas que duermen y se despiertan y dicen, me sigo sintiendo súper agotado. Hay un desgaste emocional muy importante y un nivel de energía muy bajo, ¿no? La persona no tiene ganas, está desmotivada. El segundo sería la despersonalización. Esa palabra es un poquito rara, porque luego dices como que despersonalización, pero es esa desconexión, ¿no? Entre nosotros y lo que estamos haciendo. Entonces, cuando nosotros trabajamos, invariablemente van a haber emociones. Entonces, vamos a sentirnos motivados, vamos a sentirnos inspirados, creativos, orgullosos, etcétera. Y en algunos momentos, pues a lo mejor estresados, frustradones, lo que sea, pero es normal. Cuando ya no es normal, cuando ya no existe esa conexión positiva con el trabajo y realmente lo que sentimos es apatía, desinterés, empezamos a ser sarcásticos fríos, apáticos, con actitudes negativas hacia nuestros compañeros colaboradores, hacia nuestros jefes, incluso hacia clientes, ¿no? Entonces, en el ámbito de la salud, que es mi área, yo lo veo, por ejemplo, con los doctores, donde ya empiezan a tener poca paciencia y le contestan mal a los pacientes. Y tercero, sería la reducción de la realización personal. Básicamente sientes que lo que estás haciendo en el trabajo no tiene ningún sentido, que no eres eficaz, que no estás haciendo nada bien, que no estás cumpliendo con tus metas. Entonces, de forma resumida estoy cansado todo el tiempo, muy intensamente, no sé ni qué estoy haciendo, no lo quiero hacer y no entiendo para qué lo estoy haciendo si ni lo hago bien, de forma muy resumida. Y eso son como la definición y los síntomas mentales. Pero aparte de eso hay síntomas psicológicos y síntomas físicos, que esos son los que casi siempre es el motivo de por qué colaboradores van con nosotros médicos a la consulta, ¿no? Me está doliendo el cuello, tengo espasmos musculares, dolores de cabeza, se me está subiendo la presión, no estoy durmiendo bien, tengo temas de gastritis o de colitis, está cambiando mi apetito, no tengo deseo sexual, me siento muy ansioso, tengo palpitaciones, taquicardia, se me duermen las manos, es muy variable. Entonces es muy común que como son muchos síntomas que pueden estar asociados, se confunda con otras cosas y si no preguntamos bien cómo está el tema del trabajo,
lo obviemos y empecemos a pensar en otras cosas que a lo mejor no son. Por eso es muy importante que los doctores traten de hacer como esa cercanía con las personas y también preguntar del trabajo, ¿no? Eso es súper, súper importante. Perfecto, Rox. Creo que hablas de síntomas otra vez para todos los que nos están viendo, probablemente vienen de área de recursos humanos o son líderes también de esa área o de otras áreas. Creo que regresar al tema fundamental de las cosas que vamos a platicar, que es justamente esas tendencias. Entonces, ya hablamos de burnout, ya sabemos qué significa hoy, ya es algo que experimentamos, pero justamente vemos ese efecto hoy en día dentro del trabajo, ¿no? O sea, menos productividad, gente que justamente pide bajas, etcétera. Y hay otro dato que surge dentro del estudio, que es, si bien hoy tenemos mucho más presente los temas de bienestar, ¿no? Y es mucho más evidente que hay bienestar, o sea, que la empresa habla de bienestar dentro de la compañía. Solo el 54% de los empleados califican su bienestar como bueno o excelente, ¿vale? En 2025 lo calificaron como bueno o excelente ese 54%, mientras que en 2024 era del 63%. Entonces, lo que estamos viendo es que pese a que existe un reconocimiento cada vez más claro de que el bienestar tiene que estar presente dentro de las empresas, también existe una sensación de que nuestro bienestar cada vez es peor, ¿no? Pese a que existen las herramientas. ¿Eso lo están viendo ustedes dentro de los consultorios? ¿Ese mismo sentimiento lo están recibiendo ustedes? Sí, y creemos que es por varios motivos. O sea, uno de ellos es que la forma de trabajar cambió, ¿no? Antes, pues era esperado, tú cumplías un horario y tú sabías que a partir de ese horario todo se acababa y ya no tenías, pues básicamente ninguna otra responsabilidad que tenemos que cumplir, ¿no? Pero actualmente ya no es así. Se ha borrado un poquito la línea con temas digitales de cuándo dejo de trabajar, cuándo dejo de responder mensajes, entonces se empieza a volver un poquito complicado. Estamos muy expuestos a muchísima información y que también el tener herramientas digitales nos hace mucho más eficientes para muchas tareas, por lo tanto se asume que podemos con más carga. Entonces, eso aumenta mucho el tema de sobrecarga con los colaboradores, ¿no? Algo que es súper importante es que después de la pandemia, la salud mental en general se mermó, o sea, aumentaron mucho los casos de depresión, aumentaron mucho los casos de ansiedad, en parte asociados a esa limitación social que tuvimos por la pandemia y que todavía no nos terminamos de recuperar. Y de hecho, en México, por ejemplo, si lo ponemos en comparativa, había 3.5 psicólogos por cada 100,000 habitantes en el 2016 y para el 2023 teníamos 6.6 psicólogos, o sea, donde ya la gente busca ser más psicólogos porque sabe que hay una demanda mucho más alta, ¿no? El 51% de las bajas laborales justo están relacionadas también a temas mentales. Entonces, todo eso nosotros lo vamos viendo dentro del consultorio, además de que las personas son mucho más sensibles a sus necesidades mentales, buscan activamente sentirse mejor y que la OMS tiene calificada la depresión como causa número 1 de incapacidad a nivel del mundo. Muchas veces nosotros pensamos en incapacidad y pensamos en temas físicos como primera causa y no, realmente es un tema mental, ¿no? Entonces, hablando, por ejemplo, de nuestra experiencia, como sí hemos visto esta tendencia, muchos de nuestros clientes incluso llegaban pidiéndonos atención psicológica. Nosotros antes contábamos con atención psicológica y psiquiátrica solamente en los casos donde hubiera como una necesidad médica, pero era continuo que las personas nos pidieran, oye, es que necesitamos más. Y nosotros, pues nos empezamos a dar cuenta que sí es cierto, ¿no? Que no podemos ser tan reactivos, sino más bien tenemos que ser preventivos, y eso es algo que se tiene que extender. Y se creó justo a partir de este año un complemento de salud mental con la finalidad de que las personas lo puedan usar desde cosas que a lo mejor son pequeñas, como quiero tratar de ser mejor persona, quiero ver cuáles son mis talentos y cómo resolver cierto issue que yo tenga, cómo descansar mejor, cómo gestionar mi estrés, sin irnos a los extremos de una enfermedad como tal. Entonces, sí lo estamos viendo en los consultorios y pues afortunadamente ya hay como más herramientas disponibles para poder desestigmatizar todo esto y que el acceso a la
salud psicológica sea mucho más abierta, reforzar el beneficio emocional y, como te digo, pues no ser tanto reactivo, sino más bien preventivo, que se vuelva algo más cotidiano. No, y ahora vamos a platicar, Rox, de todo el tema holístico, ¿no? Que también hay datos dentro del estudio que hicimos sobre ese tema holístico, pero otra vez, entonces, las tendencias que estamos viendo aquí, pues, o sea, uno, el bienestar vino para quedarse, ¿no? Pero ese bienestar también es mucho más amplio el reconocimiento que teníamos. Antes era justamente, oye, no tener una jornada laboral muy larga, poder dormir bien, ¿no? No sentirme tan estresado. Hoy ese estrés tiene un nombre que se llama el burnout. Hoy ya hablamos de salud mental, como dice la doctora Rox, justamente muy presente. Nosotros también lo vemos a diario con nuestros clientes. Es uno de los pilares número uno que estamos tratando de desarrollar justamente para poder controlar, porque la salud mental implica también varias cosas, pero esa evolución poco a poco va generando también que nuestros colaboradores sean mucho más exigentes con nuestros programas de bienestar. Por eso también ellos mismos dicen, o sea, por mucho que estamos implementando cada vez mejores programas o más herramientas, también al mismo tiempo dicen, oye, mi bienestar está peor. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer ese checklist, ¿no? ¿Duermes 8 horas? No, no duermo 8 horas, ¿no? Bueno, pero además te sientes, justamente lo que decía la doctora Rox, te sientes conectado con tu trabajo. No, no me siento conectado. Oye, pero disfrutas del tiempo de familia. No, estoy constantemente pendiente de la conectividad de mi celular, de si me están mandando algún mensaje, etcétera. Entonces, todo eso va afectando y va generando esas tendencias que estamos viendo en el mercado y que hoy como empresa tenemos que responder. ¿Por qué tenemos que responder? Justamente porque la satisfacción de los programas de bienestar en las empresas cayó un 29% a un 29% en comparación al 41% que teníamos en el 2024. Es justamente lo que les estoy diciendo, esa tendencia, por más que estamos haciendo, esa tendencia empieza a parecer negativa, ¿no? Y esa tendencia empieza a parecer negativa justo porque solamente el 44% de los colaboradores siente que el bienestar está realmente integrado a la cultura organizacional. Entonces estamos hablando de que el otro 56% no se siente conectado, no siente esa conexión. ¿Cómo ven eso, Roxy? Ya luego platico yo un poquito de la experiencia que vemos nosotros dentro de esa conexión entre cultura y bienestar, pero ¿cómo lo ven ustedes cuando están tratando con clientes? Hablabas de un tema también de salud mental. ¿Cuáles son los efectos que están teniendo también en una empresa como Sofía junto para con sus clientes? Creo que algo es muy importante. A nivel de México tenemos dos problemas como muy significativos, ¿no? Uno, la burocracia. Entonces, ese es como un tope, o sea, te pueden dar muchísimos beneficios, pero el que tú llegues a ese beneficio puede convertirse en todo un martirio. Papeles, tiempos de espera, trámites, o sea, simplemente el sacar una consulta con un psicólogo muchas veces es ponte a buscar entre todos los psicólogos que hay, de los cuales no tienes tanta información, consultorio por consultorio, sacar la cita, trasládate, cancela todo lo que tienes que hacer para esas horas en lo que tienes que ir, consulta y regresar. O sea, se vuelve muy complicado, ¿no? Entonces, del lado, por ejemplo, de nosotros, lo que sí se está haciendo es ya romper esa barrera o esa limitante de burocracia, tratando de implementar, por ejemplo, aplicaciones que sean confiables, que sean seguras, que sean accesibles, para que las personas no sientan, puedan tener esa privacidad dentro del espacio donde están, sin que se vuelva agobiante el llegar a un psicólogo y recibir tu terapia, ¿no? O sea, que no se vuelva una barrera más. Entonces, eso es algo que ya se está implementando, afortunadamente. Y de lo que comentabas, creo que hay otro punto que es importante, ¿no? Que es el del lado de las empresas. Porque nosotros podemos tener seguros, pero si son poquitos, pues la mayoría de las personas no van a tener ese beneficio. Actualmente en México, a lo mucho el 7% llega a tener algún tipo de seguro médico. Entonces, si lo comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, donde empresas chiquitas, microempresas, alrededor de 6 de cada 10 tienen un seguro, y en empresas grandes el 99%, pues creo que estamos bastante rezagados. E incluso tenemos países que tienen una economía muy similar y estructuras laborales similares a México, que tienen coberturas más altas, ¿no? Tenemos Colombia con 25%, tenemos Chile con 30%, Brasil con 40% de cobertura y con beneficios de la salud. Entonces, mientras no se rompa esa barrera de beneficio accesible y aparte que sea un beneficio que se empiece a generalizar, vamos a tener todavía problemas de burnout, de salud mental.
Entonces, nosotros dentro de Sofía lo que sí tenemos son herramientas para poderles dar seguimiento desde el lado, bueno, más bien, puedan darle seguimiento desde el lado de las empresas para ver qué tanto se usa el seguro, todos los add-ons que ellos tienen, para que ellos vean, uno, que sí se está usando el seguro y cómo se está usando el seguro, y las mismas personas dentro de su aplicación también, por ejemplo, pueden ir llevando un seguimiento de los servicios que ellos tienen, de algunas recomendaciones, de blogs, de herramientas, etcétera, ¿no? Claro. No, y ligado, pero como les decía, creo que ya hay algunas preguntas de lo que estás diciendo, Rox. Gran parte de que cualquier estrategia que tengamos de bienestar, y lo decimos también desde el lado de Wellhub, con seguro de gastos médicos, como Sofía, etcétera, es que se viva culturalmente. Y para que se viva culturalmente, por ahí Mariana está haciendo nuestra pregunta de cómo lograr ese bienestar en otro tipo de posiciones. Tenemos que ser muy claros qué necesidades tenemos dentro de la empresa, qué alcances podemos tener, pero sobre todo cómo lo podemos comunicar, ¿no? Entonces, antes vuelve a ser esta evolución o estas tendencias que teníamos. Antes teníamos la famosa Feria de la Salud, ¿no? Entonces, la Feria de la Salud consiste en una semana, 2 o 3 días en la que van todos nuestros proveedores de bienestar, explican o todos los convenios que tenemos, explican qué es lo que tienen y listo. Y ahí se acaba la Feria de Bienestar, ¿no? Eso es lo que tenemos justamente que estar evolucionando, es cómo se puede vivir ese bienestar en el día a día, cómo desde el equipo de liderazgo o las juntas que tenemos o los espacios que tenemos respetamos esos temas de bienestar, ¿no? Entonces, temas tan importantes, por ejemplo, la gente que tiene que estar hiperconectada, ¿no? Voy a poner algunos tips. Oye, tener una claridad de en qué horario se pueden mandar mensajes y que si se mandan mensajes fuera de un horario de trabajo, no se espera que se responda, ¿no? Entonces es claro, oye, los mensajes se mandan de 8 a 6 de la tarde o de 9 a 6 de la tarde o de 8 a 5, dependiendo qué horarios tengamos. Y cualquier mensaje que recibas después de las 6:30 de la tarde, eres libre de contestarlo hasta el día siguiente. Ese ejemplo es muy importante en la parte de desconexión, ¿no? Cuando tenemos personas que viajan mucho, que están en series, que están en procesos en transporte logístico, que tienen horarios, rolan turnos, etcétera, ese reconocimiento de bienestar también es muy importante, ¿no? ¿En qué momento ellos, sabiendo que tienen, por ejemplo, un turno de noche, cómo vamos a medir su bienestar? ¿De qué manera vamos a planificar sus jornadas? ¿De qué manera vamos a asegurarnos de que estén conectados con su familia, con su propósito? Porque eso es lo que va a generar que culturalmente hablando los colaboradores digan, ok, sí, efectivamente, mi turno de trabajo es, voy a poner un ejemplo, de 9 de la noche a 5 de la mañana, porque ese es mi turno y ese es el turno que yo acepté. Sin embargo, la empresa y mi líder me da todas estas opciones de bienestar, ¿no? Entonces, creo que esa es la parte importante y otra vez es una de estas tendencias y esta evolución. Ya nos quedamos atrás, o sea, ya no solamente es esta feria de la salud, ya no solamente es decir, oye, tengo como decíamos, este seguro de gastos médicos o esta aplicación para que puedas hacer ejercicio, sino, oye, ¿cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo me aseguro de que sabes cómo lo puedes utilizar tú? ¿Cómo lo puede utilizar su familia? ¿Cómo podemos integrarlo en el día a día? ¿No? Entonces, creo que eso es algo muy interesante del bienestar. Dime, Rox. Justo te quería preguntar, o sea, desde tu perspectiva como líder de Wellhub, es que de hecho son como dos preguntitas importantes. Uno de ellos, por ejemplo, de los programas de bienestar que están así estructurados y que están muy enfocados a que sea un hábito sostenible. ¿Cómo crees tú que deberían de hacer las empresas para que realmente no se quede como una iniciativa temporal? Porque todos sabemos que cuando nos dan a todos un beneficio es como de, ya tenemos este beneficio y todo el mundo lo quiere utilizar, pero pasan los meses y adiós, ahí queda, ya nadie lo usa, a pesar de que es algo bueno, ¿no? Y también, ¿cómo podemos hacer para que los colaboradores no lo perciban como una actividad adicional? Porque muchas veces puede suceder que tú les digas, no, pues ahora tienes servicio de nutrición o tienes servicio de psicología. Y más que lo vean como un beneficio, es como de, ahora tengo algo más que hacer, algo nuevo que hacer en mi día. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿qué estrategias o cómo considerarían que podría, pues, evitar caerse en eso? Creo que hay 3 cosas y justo ahí hay una pregunta, y muchas gracias, Rox. Hay una pregunta de Juan. La pregunta de Juan es cómo se puede vender internamente a un ejecutivo la posición de Wellbeing Manager o como esta parte de bienestar, ¿no? Entonces, creo que hay algo muy importante y siempre me gusta recalcarlo, es nosotros trabajamos por una empresa que tiene que tener beneficios económicos y que todo lo van a medir con relación a el dinero o el ingreso que tiene, ¿vale?
sabiendo que también las empresas ponen en primer lugar a las personas, y eso es súper importante. Pero tenemos que ser capaces de conectar todas las actividades que hacemos con un retorno a la inversión que tenemos, porque eso también, Rox, es lo que tú estabas diciendo, va a lograr que este sistema de bienestar no se quede en un hecho, no se quede justamente en esa feria y listo, sino que sea algo que se mantenga durante el tiempo. Porque nosotros, por ejemplo, sabemos que las empresas, y sobre todo con generación hoy tan clara como la millennial, la Z, es verdad que el resto de las generaciones también buscan ese bienestar, pero vienen acostumbrados a otro tipo de trabajo. Hoy, como decíamos en el principio, las nuevas generaciones están dispuestas a hacer un cambio de trabajo si no reconocen ese tema de bienestar. Entonces, si no lo viven al día a día, tú vas a tener un costo de rotación y un costo en ausentismo altísimo. Entonces, y vas a estar compitiendo constantemente contra empresas que sí lo están ofreciendo. Entonces, esa sería la primera, poder medir todo el retorno de la inversión que tenemos. Para poderlo vivir en el día a día, para mí, sin duda, Rox, es cómo lo tiene claro el equipo de liderazgo, ¿vale? Porque el equipo de recursos humanos por sí solo no puede trabajar culturalmente. O sea, es lo mismo, pensemos como en cualquier cosa. Quieres hacer un cambio cultural, quieres meter un nuevo sistema, una nueva aplicación. ¿Quién es quien verdaderamente lo mueve, lo motiva, lo anuncia? Inclusive en algunos casos, cuando son, por ejemplo, sistemas, etcétera, hasta lo exige. Suele ser el equipo de liderazgo. ¿Por qué? Porque el equipo de liderazgo va a estar en el día a día, va a saber cómo implementarlo, va a darle los tips a las personas de cuándo lo tienen que usar y cómo lo tienen que usar. Y ahí, Rox, va ligada a la segunda pregunta que tú hacías. ¿Cómo lograr que se vuelva algo del día a día así? ¿No? Entonces, por ejemplo, entramos y puede sonar, y ojo, equipo, puede sonar de repente muy elevado, pero en realidad es extremadamente sencillo. Entonces es, oye, entro a una junta con mi equipo, estamos muy estresados, venimos de un momento muy pesado de trabajo, etcétera. Oye, se vale decir, vamos a tomarnos 3 minutos, vamos a respirar, vamos a conectar. ¿Por qué? Porque la junta además va a ser más efectiva. Si yo entro a una junta muy alterada, muy estresada porque vengo de otra reunión y lo único que te digo, Rox, es ¿por qué pasó esto y esto? Normalmente tú vas a reaccionar difícil y va a ser una junta que no va a tener buenos resultados. Ahora, si entro de la misma manera y mi jefe me dice, oye, ¿sabes qué, Fer? Vamos a tomarnos 3 minutos, vamos a respirar, vamos a descansar, ¿qué fue lo que te pasó? Ok, perfecto. Acuérdate que tienes esta estrategia, no sé, o sea, por ejemplo, dormiste bien, tienes esta estrategia para dentro de la empresa para poder utilizarla, te está canalizando a un día a día, te está haciendo vivir el bienestar en un día a día, y entonces dices, perfecto, efectivamente vas a tener una junta mucho más exitosa, ¿no? Entonces, y eso es algo que también estamos viendo, aquí están hablando de una posición de bienestar, hay muchas empresas que ya tienen una posición de bienestar, entonces tienen el equipo de recursos humanos, que ve toda la parte de beneficios, etcétera, tienen un equipo de seguridad y higiene que ve todo el tema de justamente accidentes, incapacidades, etcétera, pero tienen un equipo de bienestar que lo que está es pendiente de cómo integrar todas las estrategias dentro del área de bienestar. Entonces, creo que ahí está una conexión. Y otro dato que es clarísimo y otra vez que ha sido esa evolución y que es importante para todos los que están en esta llamada, el 95% de los empleados, o sea, casi todos, hoy reconocen que el bienestar es holístico. O sea, quiere decir que hay bienestar físico, mental, emocional y que quieren estar interconectados. Entonces, otra vez, ya evolucionamos de ese, bueno, haz ejercicio para que estés bien, ¿no? Inclusive ya metimos el tema de salud mental, pero de repente es, duerme bien, come bien, ten unas relaciones sociales sanas, ¿no? Entonces, justo, ¿cómo ven reflejado eso en los consultorios, Rox? Cuando estamos hablando ya de este bienestar holístico, hablabas mucho del tema de salud mental, pero no sé si las otras áreas también las ven. Sí, sí las vemos. O sea, la forma, incluso, o sea, no es nada más el tema laboral. Yo, de inicio creo que este es un tema súper interesante, porque generalmente estamos viendo, cuando hablamos de medicina, hablamos de una enfermedad, ¿no? Siempre. O sea, resolver enfermedades, prevenirlas y listo. Pero aquí va mucho de la mano, no nada más con el tema de una persona, ¿no? O sea, sí, una persona tiene burnout, pero si una persona tiene burnout, quiere decir que debe de haber por lo menos unas 2, 3 más personas dentro de ese equipo que están justo en el bordecito, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una persona de burnout, hablamos de que es un equipo enfermo. Algo pasó que esa persona terminó en esa situación. Entonces,
Cuando tenemos equipos que están enfermos, vamos a tener empresas que están enfermas y eso económicamente impacta. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer del lado del consultorio es no nada más enfocarnos en las personas que ya están con un broncononón de salud, o sea, tratar de agarrarlo desde antes y hacer mucha promoción de todo hábitos saludables, ¿no? O sea, al final nosotros como seres vivos necesitamos dormir, comer, hidratarnos, descansar, ¿no? Y si no hacemos esas cosas o lo hacemos todo mal, vamos a estar mal. Entonces, como médicos, también la medicina está cambiando mucho, donde no nada más nos enfocamos en el tema de resolverte el problema actual, sino en también cambiar el ambiente en el que estás creciendo, que te estás desarrollando con la finalidad de que te ayude a estar bien en otras esferas de tu vida, ¿no? Entonces, nosotros en los consultorios, pues sí tratamos de promover mucho el que busquen comer lo más saludablemente posible, que no se salten comidas. Por ejemplo, en las empresas se puede hacer promoción, por ejemplo, para retos fit o estimularlos a que se activen, que hagan activaciones físicas durante el día. Si no necesariamente es ir a hacer un ejercicio como tal, que sería lo ideal, pero sé que a veces está un poquito complicado, pero por lo menos el activarte durante el día, pararte, bajar escaleras, ir a la tiendita caminando, hacer estiramientos dentro de la misma oficina, por ejemplo. Sí es muy importante el tema de la protección al estar expuesto a la pantalla, que no se te olvide estar tomando agüita, o sea, todas esas cosas, aunque parecen como muy sencillas y como muy repetitivos y que todos sabemos que lo tenemos que hacer, es algo que continuamente nosotros como médicos tenemos que estar reforzando, justo porque le ayuda mucho a la gente a que no sea un área más de la vida donde ellos puedan estar bien para que evitemos otro tipo de situaciones. Ahora, si a eso le podemos sumar el hecho de agregar, por ejemplo, facilidad de que puedan tener acceso a un psicólogo, acceso a un médico que los pueda atender sin tener que pasar por todo el tema de vámonos al IMSS, a formarnos desde las 6 de la mañana, todo el día, a perder todo el tiempo luego, para que al final no haya medicamentos, o sea, se vuelve como complicado. Si nosotros como empresa podemos y como doctores podemos facilitar los cuidados primarios y además el acceso a la salud, creo que eso hace la diferencia muy cañón en el tema de los bienestar de los equipos y de las empresas. Súper. No, Rox, justamente creo que me encanta también la discusión que se está armando ahí en el chat. No estamos en la parte de preguntas, pero lo están armando en el tema del chat y no se preocupen, también lo podemos ir leyendo por aquí. Sin duda alguna, por ejemplo, los retos, para que sepas, Gabriela Henry, que lo puso ahí, nosotros dentro de Wellhub justamente implementamos un área de retos, ¿no? Que eso es el reto de puntos, que te cuenta tanto pasos como acceso o check-ins en los gimnasios, justamente por lo que estábamos diciendo, porque se tienen que empezar por esa parte de comunidad, ¿no? O sea, esa parte de crear esa tendencia de bienestar dentro del equipo. Me encanta lo que dijiste, Rox, que una persona que tiene burnout en realidad viene de un equipo que probablemente está enfermo. Y créanme que no es tan fácil de identificarlos. O sea, inclusive las personas que estamos muy cercanas al bienestar, de repente llega una persona y no es hasta que recuerdas, vuelves a leer los síntomas que dices, ok, aquí estamos teniendo un problema y tenemos que dar un paso atrás. Pero como les digo, todos estos, lo que vamos a hacer y lo que nos encanta hacer dentro de Wellhub o con Sofía, etcétera, es darles los datos a ustedes para que puedan defender esa información y podamos hacer evidente ciertas cosas en el trabajo. Hablabas justamente de un tema, por ejemplo, de hacer ejercicio. Hace poco tuvimos otra charla con uno de nuestros partners también y decía que, y me impresionó a mí, que no tenía yo ni idea, yo hago ejercicio comúnmente, entonces una persona sedentaria es aquella persona que hace ejercicio menos de una vez a la semana, pero ojo, luego de un dato que también una persona sedentaria es la que está sentada más de 6 horas seguidas. Entonces, yo no caía en ese primer espacio de sedentarismo, pero sí caigo en el segundo, ¿no? Entonces, justamente hablaba de eso, Rox, de cómo podemos hacer las pausas activas, cómo 3 minutos de, ok, levantémonos, 3 minutos de hidratarnos, el agua también es súper importante y todo eso es lo que estamos hablando de temas de bienestar. Ahora, justamente regresando a los datos de algo que es muy interesante, hablaba también ahí de un tema familiar, etcétera, la importancia de la comunidad hoy en día en el bienestar. Ya hay 3 datos que voy a generar aquí. El primero es,
hoy los centros de bienestar se ven como ese tercer hogar, ¿no? Siempre hablamos de un tercer hogar. Nuestro primer hogar es obviamente nuestra casa. Nuestra segunda casa es nuestro trabajo, porque es donde pasamos más tiempo, independientemente de que sea nuestro mismo espacio físico. Pero este tercer espacio donde la gente está creando comunidad, hoy son los centros de bienestar. Los gimnasios, el centro de yoga, el área de meditación, los parques donde sales a correr, es tu tercer espacio de hogar, por decirlo de alguna manera. Y eso es súper interesante, porque antes eran otro tipo de espacios como las cafeterías, etcétera. Hoy estamos tornando a ese tipo de reconocimiento, ¿no? De dónde queremos pasar el tiempo. Y justo habían dos datos, que es el 62% de los colaboradores dice que el apoyo social o de la comunidad es fundamental para mantener hábitos saludables a largo plazo, y el 83% estaría más dispuesto a unirse a una iniciativa de bienestar si éste incluyera un componente grupal. Entonces, ahí todavía tenemos más relación justamente con la empresa, porque si pensamos que en nuestra casa vamos a pasar un montón de tiempo y queremos justamente nosotros, por eso lo hacemos extensible a familiares, para que esa comunidad y ese grupo familiar pueda tener bienestar. Pero si luego pensamos que nuestro segundo lugar donde pasamos más tiempo es el trabajo, queremos que esa comunidad, ¿no? Como tú estabas diciendo, nos nutra de cosas buenas, ¿no? Que nos cree esos hábitos, ¿no? Entonces, justo cómo el equipo médico o el equipo de recursos humanos puede ayudar en esa creación de comunidad, Rox. ¿Qué tips le puedes dar tú desde tu experiencia? Y luego yo doy algunos tips también desde la nuestra. Algo que siempre que platico de lo de burnout, digo, y es verdad, el burnout es contagioso. Así como, o sea, si por ejemplo hay un ambiente que no está funcionando bien en un equipo y que hay una persona con burnout, como les comenté ahorita, quiere decir que probablemente otras 3 personitas dentro del equipo ya también están enfermos, ¿no? Entonces, lo bueno también se contagia. Entonces, no nada más es el burnout. Si nosotros empezamos a implementar estrategias donde los admin compartan, por ejemplo, los que están los líderes o encargados de los equipos, empiecen a compartir, oigan, tenemos tal beneficio, úsenlo, está padrísimo, y cuando lo usen, compártanlo con sus otros compañeros, ¿no? Eso también es importante, porque si yo voy y tengo una buena experiencia y me lo reservo, pues me estoy quedando yo con ese tesoro, ¿no? Y a lo mejor le puede servir a alguien más, que si bien a lo mejor no está en la misma situación que yo, tiene necesidades diferentes, pero le va a ayudar a motivar a utilizar ese beneficio, ya sea el gimnasio, el nutriólogo, el psicólogo, el tomar la consulta con el médico. Si se acostumbran a que juntos, ¿saben qué? Ya llevan mucho tiempo parados, ¿quién se quiere estirar? Dentro de la misma oficina todos se paran, 3 minutitos de estiramientos, listo, oigan, voy a bajar a comprar un café, ¿quién quiere ir? No, pues yo, vámonos todos caminando, o sea, hay cosas, creo que es muy importante desde el punto de vista, desde el liderazgo, hacer la invitación a que usen esos beneficios y además los compartan, y que los colaboradores que lo están haciendo lo compartan con sus compañeros y que sea algo que se promueva entre ellos activamente como beneficio. Y del lado de los doctores, pues la verdad es que nosotros siempre vamos a tratar de darles como recomendaciones de cuídate, come bien, o sea, todos los hábitos buenos, pero creo que tenemos que empezar todos desde el lado más bien de persona, con hacer mucho autoconocimiento, mucha autorreflexión y hacer mentalmente el checklist de bienestar que comentabas, ¿no? A ver, estoy durmiendo bien, realmente me estoy parando en el trabajo, me aviento un montón de horas sentada sin pararme para nada, estoy tomando agüita, realmente me estoy relajando y me despego después del trabajo. Oye, ¿cuándo fue la última vez que tomé vacaciones? O sea, tener como la conciencia de ser un checklist de bienestar mental de nosotros mismos es súper importante, porque al final efectivamente las empresas tienen una responsabilidad muy grande, los médicos también, pero si una persona desde sí mismo no empieza a tomar acción también y ser mucho más proactivo en su cuidado, pues va a ser más difícil. Entonces, creo que por ahí sí tendríamos que empezar. Que creo que es justo, otra vez, esta relación que estamos teniendo aquí con el chat de algo que comenta Juan, ¿no? Que dice, ¿hasta qué punto los problemas de estrés empiezan en la casa o empiezan en el trabajo? ¿O qué
correlación o qué responsabilidad tenemos desde el área del trabajo de resolver problemas que probablemente están en la casa. Ahí también hablan justamente del alza de divorcios a nivel ejecutivo. Ese es un tema muy complejo del tema de cuando hablamos de bienestar, ¿no? No hay una relación única, directa, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, o sea, voy a exceso de velocidad y entonces tengo un choque. Bueno, el choque se debió a que iba a un exceso de velocidad. En realidad no existe esa correlación siempre de bienestar. Estamos hablando de una esfera, o sea, son 8 esferas de bienestar las que tienen que estar bien para que una persona esté bien, físico, mental, social, emocional, inclusive hay un tema religioso que no tiene que ver propiamente con una religión en particular, sino ese tema de trascender. Entonces, es algo complejo, no es algo sencillo. Pero lo que nosotros queremos decir aquí es, justamente en el trabajo sí pasamos, lamentablemente, o para bien o para mal, la mayor cantidad de tiempo de nuestra vida, ¿no? Y si estamos hablando hoy de esquemas de regresar a la oficina, que antes también esa es otra tendencia también que existe, hoy hay muchas empresas que están regresando a la oficina de manera presencial y están encontrando esa barrera, ¿no? Tenemos que entender que desde nuestra cancha tenemos que poner justamente, como dice la doctora Rox, las herramientas al alcance, tenemos que crear esa cultura y tenemos que crear ese sentimiento justamente de cooperación, en el que si al final, bueno, una persona no quiere hacer ejercicio, no quiere comer bien, no quiere, tiene algún problema financiero y no lo quiere resolver o no lo puede resolver en ese momento, bueno, por lo menos sabemos que nosotros pusimos las herramientas para. Y justamente todo esto funciona, siempre lo digo, como un círculo virtuoso. En la medida que también, de la misma manera que si tienes una persona enferma y está en burnout, puede empezar a infectar al resto de las personas. Tener un líder, una persona dentro del equipo que sea un referente de bienestar, que te des cuenta que tiene energía, que luego te diga, oye, vamos a esta clase, compartamos la que tenemos también esa opción dentro de la app. Oye, mira, vamos a unirnos a este reto que tiene, vamos a crear este reto entre nosotros y vamos a medir justamente este tema de bienestar. Hace que también la empresa justamente sea un área muy cómoda y o sea, vayamos muy contentos a trabajar, ¿no? Creo que eso estamos hablando. Ahora, el reporte que tenemos también habla de las barreras que tienen los colaboradores. Y 2 de las barreras más comunes, y esas siempre la vamos a tener, es falta de tiempo. 50% de los colaboradores siempre dicen que no pueden dedicar tiempo al bienestar porque no tienen tiempo propiamente para hacerlo, ¿no? Y la segunda es justamente la falta de motivación. Entonces creo que la falta de motivación ya la platicamos ahí al principio con esta parte de cómo podemos crear esas zonas de bienestar, pero bueno, la falta de tiempo también depende de nosotros, ¿no? De cómo le estamos facilitando al colaborador los traslados, el acceso, el tiempo, las jornadas de trabajo, ¿no? Entonces creo que ese es un tema ahí bastante interesante. No sé cómo lo ven ustedes, Rox, también, justamente cuando estamos hablando de el tiempo o inclusive cuando llegan a los consultorios o cuando hablabas de la burocracia, ¿no? O sea, el facilitar todo eso hace que también tengamos o reconozcamos más fácil qué podemos hacer por nuestro bienestar, ¿no? Sí, claro. O sea, porque al final cuando nosotros ofrecemos un beneficio, tenemos un objetivo. Y el objetivo es que el colaborador lo utilice, se sienta mejor, que se promueva su bienestar, que salgamos de burnout o lo evitemos y que la empresa y el equipo esté sano, ¿no? Pero justo lo que les comentaba, para que el colaborador muchas veces llegue a ese punto, es la parte complicada. 1, que se anime. 2, que vaya y haga el trámite, que pregunte porque no hay conocimiento a lo mejor tan claro compartido. Tiene que ir a dirigirse con una persona en específico, que estamos de acuerdo que esa persona pues ha de tener 101,000 actividades también que hacer, y que a lo mejor le va a decir, bueno, pues búscame dentro de la próxima semana, a tal hora. Entonces, empatar horarios, ¿no? Y luego es volver a buscar una cita con otro psicólogo, que no tenemos la certeza de certificaciones. O sea, como que se vuelve todo un trámite y lo que busco es relajarme y ahora tengo que hacer todo un trámite de un montón de cosas para llegar a ese punto. Entonces, si podemos facilitar ese acceso, donde alguien lo pueda hacer directamente desde su aplicación, ver las credenciales del psicólogo, agendar su misma cita, tomar su consulta online sin tener que desplazarse a ningún lado, bueno, le estamos cambiando el mundo porque puede llegar ese beneficio de manera mucho más rápida sin que necesariamente se vuelva un proceso tortuoso, ¿no? Y regresándome un poquito a algo que comentaste que se me hizo como súper interesante, es que efectivamente luego no tenemos bien clara como esa línea de hasta dónde es mi responsabilidad.
A ver, algo es muy importante, es que efectivamente el burnout es una responsabilidad de los líderes, pero no es una responsabilidad aislada. Los colaboradores activamente tienen dentro de sus posibilidades que trabajar para tratar de vencer ese burnout. Y hay que reconocer que independientemente de que, o sea, independientemente de la persona y las herramientas que nosotros hagamos, el burnout es súper frecuente, como dijiste tú al principio, Fer, o sea, es muy, muy, muy frecuente. O sea, simplemente el que tengamos 4 personas de cada 10 en el equipo cada semana teniendo síntomas de burnout es muchísimo. E incluso estudios que se hacen con diferentes profesiones siguen siendo números altos. Entonces, existen ya bien identificados situaciones o grupos de riesgo para que hagan que tengan ese burnout, como mujeres, personas con neurodivergencias, personas de la comunidad LGBTQI+, personas con alguna enfermedad, salud mental, alguna discapacidad, porque ellos ya traen algo de fondo. Y no es nuestro rol como empresa resolver esa parte, sino facilitar herramientas para que dentro de su trabajo ellos se puedan desempeñar de la manera que lo requieren para evitar que caigan en burnout. Nos toca ser más flexibles como empresa en el sentido de hacer ajustes para facilitar su trabajo y que ellos puedan pues realmente extender todo su potencial y no caer en ese agotamiento, ¿no? Pero ahí sí tenemos que empezar a personalizar mucho y eso es como ya una opinión más personal, pero es empezar a personalizar esos cuidados y esa medicina. Lo que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar al otro. Entonces, pues sí, tendríamos que verlo como que es un arte el andar viendo cómo lo ayudo y eso hace que los líderes se tengan que involucrar muy de cerca con sus equipos. Entonces, si sabemos que el énfasis de los trabajadores está enfocado en que la empresa tenga un ojo visto en bienestar, hasta el 86%, como dijiste hace rato, y que incluso para ellos sería una prioridad, pues entonces es donde RH, los líderes, tienen que empezar a poner un poquito más de atención, ser más cercanos, personalizar un poco más, ¿no? Va. Creo que ya nos quedan ahí 9 minutitos. Voy a hacer un wrap-up un poco con un par de preguntas que veo ahí. 100% Rox, hablaban, nos comentan así de lo costoso que puede ser la personalización. Ojo, es importante entender que personalizar no significa agarrar a Rox y decirle, Rox, ¿tú qué necesitas? Y entonces diseñar algo para Rox. O agarrar a Fer y decir, ¿tú qué necesitas? Y diseñar algo para Fer, porque eso sí es extremadamente costoso, ¿no? Sí. Lo que nosotros estamos viendo, y aquí sí hablo por Wellhub, si se dan cuenta, aquí tenemos todas estas opciones. En realidad lo que tiene que hacer la empresa es disponibilizar las herramientas o el programa de bienestar tan amplio para que cada quien elija por dónde quiere empezar. Entonces, justamente ha sido la evolución y por ahí hay un comentario de la implementación que tuvo Wellhub dentro de la empresa, que se lo agradezco muchísimo, qué bueno que tuvimos ese cambio, porque justo es lo que nosotros esperamos, ¿no? Tú implementas Wellhub como programa que tiene sus 5 pilares. Eso quiere decir que si Rox se da cuenta de que no está descansando bien y que su estrés probablemente viene de no descansar bien, va a tener una herramienta para poder entrar a descansar bien, ¿no? Que si Fer lo que busca es poder hacer ejercicio porque justamente se quiere desconectar de ese momento, Fer va a encontrar eso. Pero que si Priscila, que es de hecho quien nos está ayudando aquí por otra parte, no, por el contrario, quiere justamente revisar la salud femenina, reproductora, etcétera, lo va a tener dentro del espacio. Entonces, creo que ese es el gran tip que les puedo dar. Garanticen que las herramientas que ustedes tienen son lo suficientemente amplias para crear una estrategia de bienestar, pero que justamente cuentan con todas las opciones para que los colaboradores lo puedan usar, ¿no? Sí, exacto. Por ahí, o sea, exacto. Dime, sí, perdón. esa parte es súper importante. O sea, por ejemplo, del lado de Sofía, justo lo que sea, o sea, algo que no quiero decir que sea de Sofía precisamente por eso, pero sí, algo que es muy bonito de Sofía es que a diferencia de otros seguros, no se enfoca solamente en el tema preventivo, en el tema de gastos médicos mayores, sino que nos permite a nosotros abarcar muchísimas más cosas que le da a los colaboradores esa parte de salud desde lo preventivo, cosas pequeñas, hasta ya con emergencias y cosas muy grandotas. Entonces, como tú dices, o sea, se pueden ofrecer beneficios que sean muy amplios y que otorguen todos los beneficios que pueda necesitar un colaborador,
para garantizar que sea lo más personalizable posible, es lo ideal. O sea, efectivamente, pues no nos vamos a poner con cada uno de nuestros colaboradores a ver cada detalle. Habrá con quien sí, habrá quien no lo requiera, pero si podemos brindar estas herramientas, ellos solitos, a su paso, a su ritmo, pueden ir tomando justo esas decisiones sobre su salud y bienestar. Entonces, tanto así que, por ejemplo, Sofía es un seguro que la gente usa 10 veces más que cualquier seguro, porque a todos nos metieron el chip de los seguros son para no usarlo. No, este seguro es para que lo usen, para que realmente tengan ese beneficio de salud y pues lo puedan aprovechar, ¿no? No solamente para cosas terribles. Claro, claro, sí, no para justo en el momento en el que no quisieras usarlo, ¿no? Exacto. Vamos a hacer ya un wrap-up, pero por ahí hay una pregunta que me gustó mucho, que fue como, ¿cómo lograr, qué aconsejarían para una startup que no cuenta con ningún tipo de beneficios o prestaciones y aún el bienestar de los colaboradores no es prioridad? Dos cosas que les puedo dar yo como consejo. Una, Regina, no solamente es de las startups, o sea, tenemos empresas muy grandes de mucho tiempo que justamente les cuesta esta transición porque también vienen de una cultura o de una fórmula de trabajo desde hace mucho tiempo. Y creo que los datos, y ahorita va a salir un QR también para que puedan descargar el reporte, los datos son muy importantes y con estos 3 datos voy a hacer como una especie de resumen. El 86% de los trabajadores solo consideraría empresas que demuestran un claro énfasis en el bienestar. El 85% de los colaboradores se plantearía irse de una empresa que no priorice el bienestar personal. Y el 77% de los empleados con acceso a un programa de bienestar cree que el equipo de recursos humanos se preocupa por su salud en comparación con solo el 38% que no lo tienen. Entonces, ahí te das cuenta que el futuro del reclutamiento, de la contratación, de la permanencia, de reducir el ausentismo, está genuinamente en eso. Porque otra vez, las generaciones anteriores lo tenemos presente, pero probablemente no estamos dispuestos a actuar en relación a ello. Las nuevas generaciones sí. Las nuevas generaciones sí van a tomar una decisión, sí se van a ir de una compañía y por eso también vemos esas rotaciones. Entonces, para todos los que están aquí, los invito justamente otra vez a que se unan a estos webinars, a que estén, porque constantemente lo que les queremos dar son estos datos que les ayuden a ustedes a presentar su estrategia o que les ayuden con tips para lograr justamente estas mejoras en el día a día en sus programas de bienestar o en cualquier otro tipo de programa que tengan. Entonces, tienen aquí el QR para descargar el reporte completo. Es muy interesante, lo hacemos de manera anual. También ahí tiene la evolución y como pudieron ver es de varios países, entonces tenemos justamente varios datos, ¿no? Y también justo por ahí, no sé, Pri, si vamos a sacar también un QR o una encuesta por si se quieren poner en contacto. Hubo personas que dijeron que se querían poner en contacto o con Wellhub o con Sofía o con Wellhub y Sofía. Entonces, por favor, pueden responder a la encuesta. Y Rox, en lo que estamos respondiendo justamente a esta encuesta, pues nada más que agradecerte. No sé si quieras hacer algún comentario final. Creo que de comentario final, yo sé que luego cuando todas las empresas obviamente lo que queremos es generar, ser más productivos, más eficientes, generar retorno de inversión, y a veces podemos ver como que el invertir en bienestar es más bien un gasto. No es un gasto, es una inversión. O sea, consideren realmente el qué caro nos puede salir el tener que estar cambiando constantemente de personal, capacitando, el tener errores que se cometan por alguien que está en burnout, las ausencias, las incapacidades, o sea, eso genera mucho gasto. Es mucho más costeable a largo plazo y a mediano plazo el invertir en salud y en bienestar que el no hacerlo. Creo que eso sí es así súper, súper importante. Definitivamente, Rox, o sea, tenemos que empezar a plantear todos estos programas desde un modelo distinto. Otra vez, esa es la gran diferencia. Yo siempre cuando hablo de Wellhub con clientes o con los colaboradores Wellhub se ha convertido en ese programa de bienestar para las compañías. ¿Y por qué para las compañías? Porque justamente les vamos a dar esa información para poder evolucionar y estar en tendencias del mercado. Si hoy no lo empezamos a hacer, ahora sí nos va a ganar el tiempo. Cada vez más los cambios son mucho más rápidos. La pandemia, pero otros factores, la interconectividad, la inteligencia artificial,
todo esto está generando que nosotros como equipo de recursos humanos o como equipo de liderazgo tengamos que responder más rápido. Entonces, nosotros felices de poderles ayudar con estos datos, felices también de estar en contacto a través de Sofía o de Wellhub y poderles ayudar a crear estos programas que justamente, uno, tengan un retorno para la inversión, de la inversión hacia la empresa, pero dos, que como dice Rox, sí se utilicen, ¿no? Porque eso es lo que buscamos y este es el tipo de programas que tenemos. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse. Felices también de estar conectadas vía LinkedIn. Nos pueden encontrar tanto a la doctora Roxana como a mí directamente en LinkedIn. Y cualquier duda, pues estamos en contacto. Muchísimas gracias. Se va a quedar aquí un momentito más el webinar para poder que estar en contacto, pero muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias también por la invitación, Fer. Felices. Un abrazo a todos. Hasta luego. Buen día.